Vamos a seguir estudiando la probabilidad. El otro día vimos qué significaba esto de la probabilidad. Vimos que no era ni estadística, no es estadística. Hay que distinguirlo bastante bien de la disciplina que se llama estadística. Y tampoco es física. La estadística recogía datos y a partir de esos datos sacaba conclusiones, ¿no? Pues con las medias aritméticas, las medianas, los cuartiles, las medidas de dispersión, etc. Y la física estudia experimentos deterministas, es decir, experimentos controlados de tal manera que a mismas condiciones iniciales siempre se tienen mismos efectos. Sin embargo, la probabilidad era el dominio de los sucesos, o mejor dicho, de los experimentos aleatorios, es decir, que tienen que ver con el azar. ¿Vale? Entonces decíamos, bueno, igual que la aritmética tenía sus términos, ¿no? La aritmética era la ciencia de los números, digamos, o la disciplina, aparte de las matemáticas, que estudia las propiedades de los números enteros. La geometría estudia las figuras, ¿no? Circunferencias, rectas, pirámides, etc. ¿Qué estudia la probabilidad? Pues dentro de los experimentos aleatorios, su campo, digamos, elemental de estudio es los sucesos, ¿vale? Lo que se llaman sucesos. Entonces estoy haciendo un pequeño repaso del otro día, ¿no? Sucesos pueden ser elementales, formados por un solo elemento. Decíamos, pues por ejemplo, el suceso formado por un 2 cuando se tira un dado, el experimento aleatorio sería tirar un dado, ¿no? Y un suceso elemental de ese experimento es obtener 2. Compuesto es sencillamente pues un suceso en el que aparecen más de un elemento. Luego estaba el suceso imposible, que es el vacío, es decir, por ejemplo, sacar un 7, ¿no? Es como un 0 tachado, es un conjunto vacío, se describe así. Y el suceso seguro. El suceso seguro se le suele llamar con la letra mayúscula E. Bueno, en otros libros ponen omega, ¿no? Mayúscula, pero bueno, vamos a poner nosotros la E mayúscula para reservar esta letra. Y es el suceso en el que, bueno, pues no queda otra que suceda. Es decir, si yo pongo todos los números, por cierto, con llaves, aquí hay que escribir llaves al principio y al final, separadas por comas, resulta que aquí tengo el suceso total, suceso seguro, o también llamado espacio muestral. Bueno, una vez que tenemos ya los ladrillos de la probabilidad, digamos, que son los sucesos, ¿qué se hace con ellos? Pues se opera. Igual que en la aritmética teníamos la suma, la resta, la división, ¿no? La multiplicación, las 4 operaciones racionales. Igual que en la geometría tenemos pues la propiedad de trazar tangentes, rectas, podemos hacer pues trazar parábolas, podemos hacer muchas cosas en geometría, operar con esos objetos. ¿Qué operaciones tenemos con los sucesos en probabilidad? Pues la unión, por ejemplo, del suceso A unión B, tenemos la intersección y tenemos el suceso contrario, ¿vale? Esos por ahora nos vamos a conformar. Decíamos que esto se podía poner en diagramas, ¿no? El suceso A, el suceso B, esta que pinto es la intersección, este es el total, ¿no? Etcétera. Bueno. Bien, como repaso, eso básicamente fue lo que vimos el otro día. Podemos avanzar un poquito más porque fijaros que a pesar de que hemos hablado de la definición y de la disciplina de probabilidad, aún no hemos dicho qué es la probabilidad, es decir, cómo calcular la probabilidad de un suceso, ¿no? Hemos dicho qué es un suceso, pero no cómo calcular la probabilidad de un suceso. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a definir entonces probabilidad, y esto ya es el meollo del tema, probabilidad de un suceso. ¿Cómo calcular la probabilidad de un suceso? Bueno, lo primero que hay que decir es que vamos a dar la definición. Decimos que
en un espacio muestral E mayúscula, es decir, el contexto es que tenemos un experimento y un espacio muestral definido, que lo vamos a llamar E mayúscula. Decimos que en un espacio muestral E mayúscula se define una probabilidad si existe una función, aquí está la clave, P, que los sucesos del espacio muestral te los lleva al intervalo 0,1. De tal modo que la probabilidad de el espacio total, ¿vale? Es 1, ¿vale? A ver, ¿qué quiere decir esto? Esto lo podemos poner entre comillas como definición formal y bueno, nos puede servir perfectamente esta definición, ¿no? Lo que quiere decir esto es que la definición de probabilidad, fijaros que no aparecen los porcentajes, ¿eh? Por ejemplo, se puede decir, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar un dado me salga un 2? O ¿cuál es la probabilidad de que al tirar una moneda me salga cara? Mucha gente puede decir 50%. Cuidado, que aquí no estamos con porcentajes, ¿eh? Eso es una manera más coloquial, que bueno, que se entiende lo que se quiere decir, pero nosotros vamos a tener cuidado aquí de situar las probabilidades entre 0 y 1. 0 como poco, 1 como máximo. Es decir, nunca podrá salir una probabilidad de 1,3 o de 7,9 ni de menos 3,1. Siempre tendrá que estar entre 0 y 1. Eso quiere decir que siempre la probabilidad está entre 0 y 1. Es decir, ¿adivináis cuál será la probabilidad de que si yo lanzo una moneda pueda obtener cara? Pues es la mitad, 0,5. ¿Cuál es la probabilidad del suceso imposible? Pues 0. Estos son nociones intuitivas, ¿vale? Lo que me interesa ahora es estrictamente la definición. Estamos comentándola un poco para que se vea que no son porcentajes y que siempre va a estar entre 0 y 1. Pero bueno, lo que me interesa es, ya digo, la definición, ¿vale? Ya definiremos propiedades de la probabilidad. Vale, si yo tengo, por ejemplo, en el espacio muestral de referencia que estoy diciendo que, bueno, en este caso, como ejemplo va a ser el dado que yo lanzo de 6 caras, ¿no? Un dado normal y corriente, un dado que es un cubo. ¿Cuál será, si yo defino la probabilidad, si yo defino el suceso A como el conjunto 2, 3, ¿cuál será la probabilidad de A? Bueno, pues es fácil adivinar que si son 6 en total las posibilidades que yo tengo, ¿no? Y tengo 2 a favor, pues será 2 sextos, es decir, 1/3. Como veis, 1/3 es un número que sí que está entre 0 y 1, se cumple, ¿vale? Y evidentemente, ¿cuál es la probabilidad del suceso seguro? Pues 1. Seguro que te toca un número entre el 1 y el 6. Bueno, pero esto lo podemos formalizar un poco más. Podemos decir alguna ley, alguna norma, alguna ley fija que nos sirva para, bueno, pues fundamentar esta división que hemos hecho intuitiva y que todos hemos hecho muchas veces en nuestra vida cotidiana. Pues sí, eso es lo que se llama la ley de Laplace. Ley de Laplace. Podéis buscar quién fue el Marqués de Laplace. Fue un científico muy importante de la época de Napoleón. De hecho, trabajó con Napoleón y bueno, hizo muchas cosas importantes en matemáticas, en física, en astronomía, etc. Bueno, pues ¿qué dice la ley de Laplace? La ley de Laplace nos dice que en un experimento cuyos sucesos elementales sean equiprobables, a ver qué dice esta la palabra clave, equiprobables, se tiene que la probabilidad de un suceso A es igual a fracción, numerador, el número de casos favorables, partido por el número de casos
totales. Es decir, lo que hemos dicho antes de la probabilidad del suceso A, donde A era 2, 3, es precisamente que el número de casos favorables para yo obtener ganancia son 2, porque hay 2 posibilidades que yo tengo al lanzar el dado, ¿no? Yo gano si obtengo un 2 o un 3 y perdería si obtengo 1, 4, 5 y 6, es decir, tengo 4 opciones para perder. Bueno, pues entonces esto es 2 entre 6, es decir, un tercio. Esto es lo que me quiere decir la ley de Laplace. Número de casos favorables partido de casos totales. Obviamente, siempre el numerador va a ser menor o como mucho igual que el denominador. Pero jamás el numerador va a ser mayor que el denominador, es imposible. Porque el número de casos totales siempre va a ser mayor. O ya digo, como mucho, mucho, mucho igual. En cuyo caso me saldrá un 1. ¿No? Por eso, esto se mantiene siempre entre 0 y 1. Siempre se mantiene en el intervalo cerrado, ¿no? Compacto, 0, 1. Bueno, ¿y qué quiere decir esto de equiprobable? X ya sabéis que viene del griego, como tantas palabras, quiere decir igual. Es decir, que cada suceso elemental tiene la misma probabilidad de ocurrir. Dicho de otra manera, que mi dado no está trucado, ¿no? Podríamos decir, bueno, yo es que soy un delincuente y truco los dados para ganar lo que sea, y entonces me sale siempre el 2. O le pongo un imán y entonces resulta que sale siempre el 2 o el 3, ¿no? Claro, estaría haciendo trampas. Por eso se pone aquí, bueno, es un poco formal, pero hay que decirlo, ¿no? Que tiene que ser cada suceso elemental, cada uno de los sucesos, en este caso, bueno, vamos a poner que nuestro espacio era 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Pues que cada uno de los sucesos es igual de probable que ocurra, ¿vale? Entonces, en ese caso es cuando se puede aplicar la ley de Laplace, si no, no, claro, si no, no. Ya sé que esto parece bastante obvio, pero bueno, hay que decirlo, hay que formular las cosas bien. En matemáticas esto es la ley de Laplace, es decir, solo podremos usar esto cuando efectivamente tengamos la certeza de que cada uno de los sucesos elementales del espacio muestral, cada uno de estos, tiene exactamente la misma probabilidad de ocurrir. Es decir, que no sospechamos ni sabemos que haya trampas o que haya números que salen más, etc. Bueno, pues esto que digo para el caso del dado sirve para cualquier, por supuesto, cualquier tipo de suceso o cualquier tipo de espacio muestral. Bien, ya sabemos muchas cosas. Sabemos qué es la probabilidad, que no es la estadística, ni es tampoco la física. Sabemos que es un experimento aleatorio, sabemos que son sucesos, sabemos los 4 tipos de sucesos que tenemos. Y hemos definido la probabilidad como una función que va a un número que está entre 0 y 1. Sabemos también que podemos aplicar la ley de Laplace cuando tengamos un espacio muestral finito. Bueno, no lo he dicho, pero se entiende que tiene que ser finito, claro, que tienes un conjunto finito de posibilidades, ¿no? Y que son equiprobables. Y nos queda pues ver algunas propiedades de esta función, propiedades de la probabilidad. Bueno, pues vamos a enumerarlas. Primera, ya lo he dicho, pero lo vamos a volver a recordar para tenerlas todas juntas. Todo suceso, cuando yo calculo su probabilidad, está entre 0 y 1. Jamás me podrá salir menor que 0 ni mayor que 1. De hecho, si me sale 0, es el suceso imposible, si me sale 1, es el suceso seguro y todos los demás están entre medias, es decir, serán 0, algo. E insisto en esta propiedad, no son porcentajes, son números decimales. Segunda, también lo he recordado, pero no me importa volver a decir porque es importante. La probabilidad del total será siempre 1, la probabilidad del vacío será 0. 3. ¿Cuál creéis que será la probabilidad del contrario? Pues 1 menos la probabilidad de A, ¿no? Veremos ejemplos, pero bastante obvio, ¿no? 4. Y esta tal vez sea la más importante. ¿Cuál es la probabilidad de la unión? Fijaros, ahora yo estoy aquí
viendo la unión de dos sucesos. ¿Puedo calcular su probabilidad? Sí. Y de hecho, fijaros que esto se me deshace en la suma, pero luego le tengo que restar la intersección, lo que tienen en común. ¿Por qué? Vamos a centrarnos sobre todo en estas dos, que son las más novedosas, digamos. Vamos a ver. Yo tengo aquí mi espacio muestral. Voy a demostrarlo, bueno, un poco informalmente, pero para que quede suficientemente claro por qué aquí hay que sumar, pero luego hay que hacer esta resta, ¿no? A ver, imaginemos que yo tengo por aquí el suceso A, que yo tengo por aquí el suceso B. Bien, yo quiero calcular la unión. Ya sé que la unión es precisamente la reunión, el conjunto que reúne A con B, ¿no? Todo este espacio, por supuesto, es E. Vale. Pues entonces, fijaros, si yo digo probabilidad de A, vale, es esto. Probabilidad de B, la voy a poner en negro. Todo esto, ¿no? Muy bien. Yo tengo la probabilidad de A y la probabilidad de B. Pero, no estoy metiendo este tramo de aquí, ese tramito, dos veces. En rojo y en negro, claro, la estoy sumando dos veces. Pues por esa misma razón, como la he metido dos veces, la quito una. ¿Vale? Resto la intersección. Porque estaba dos veces. Una que aportaba PA en rojo, otra que aportaba PB en negro. Pero yo solo quiero una vez, no quiero meter este trozo dos veces, por eso hay que restarlo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo, vamos a hacer un ejemplo, el dado. Yo tengo mi espacio muestral aquí. Y yo tengo que A, como antes, es 2, 3, y que B es, pues por ejemplo, los pares, ¿no? 2, 4, 6, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de la unión? Pues hombre, primero, ¿cuál es la unión de A y B? Pues la probabilidad de, la unión, el suceso unión, ¿no? Es 2, 3, 4, 6. El 2 solo se ponía una vez, lo dijimos en el vídeo primero, ¿no? 2, 3, 4 y 6. No podemos poner nunca en un suceso, en un conjunto, dos veces el mismo punto. No se puede hacer eso. ¿Vale? Entonces, 4 elementos, ¿no? En este suceso compuesto. Pues ¿cuál es su probabilidad? 4 de 6, ¿no? O sea, 2 tercios. Bien. Voy a comprobar si funciona esta formulita. ¿Vale? Estoy comprobando que funciona. Luego habrá ejemplos en los que no tendré tantas facilidades y tantos datos, pero sí que lo que quiero ahora es ver que esta probabilidad funciona, ¿vale? Y que tiene mucho sentido. ¿Cuál es la probabilidad de A? Pues fijaros, la de A es 2 sextos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de B? 3 sextos. Y la probabilidad de la intersección, fijaros que la intersección precisamente es el 2, es lo que tienen en común. O sea, 1 sexto. 2 más 3, 5. 5 menos 1, 4 sextos. Efectivamente me da lo mismo. ¿Vale? Fijaros que es importante que reste este sexto, que es el 2, que aquí no estaba contando. Solo cuento un 2, ¿vale? La intersección estoy contando solo una vez, no dos. Por eso aquí, como la he sumado, el 2 está aquí sumado, pero aquí también le tengo que restar una vez. Bueno, esa es la idea, ¿no? Por supuesto, si yo tengo que mi espacio muestral está formado por dos conjuntos disyuntos, ¿no? Es decir, cuya intersección es vacía, no existe. Claro, en este caso, cuando los sucesos A y B son incompatibles, también dijimos el otro día lo que era esto, ¿no? Cuando son incompatibles, claro que tengo que la probabilidad de la unión es simplemente la suma. No hace falta restar nada porque sería restar 0, ¿no? Bueno, está claro. Bien, ¿y qué quiere decir entonces? ¿Cómo aplicamos aquí lo de el contrario? ¿Cuál es el contrario de A? El contrario de A es precisamente lo que está fuera de A, lo que está en E pero no está en A, es decir, todo lo que está, digamos, fuera de las fronteras. Pues obviamente, si todo esto es esto de aquí es A contrario, ¿no? Y todo esto es mi espacio muestral E, pues el contrario será
el total al que le estoy restando esta parte de A. Entonces, como quitando, ¿no? Succionando esta A, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo. Recuerdo que el total era 1, ¿no? El espacio muestral total tiene probabilidad 1.